Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted, más bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, se está solicitando prisión preventiva en contra del señor Vladimir Cerrón por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, ¿no? Hemos visto a lo largo de los últimos años situaciones similares con varios líderes de partidos políticos, pero nos gustaría que, por favor, en su calidad de abogado penalista, nos pudiera explicar cuáles son los elementos que se evalúan para finalmente decidir por una prisión preventiva, que es una decisión, digamos, que afecta derechos fundamentales de la persona en una situación en la que todavía está en marcha una investigación, por favor. Sí, por supuesto. El Código Procesal Penal nos exige para la imposición de una medida tan gravosa como la prisión preventiva que concurran tres presupuestos, es decir, que existan graves y fundados elementos de convicción que vinculen, en este caso, a los investigados con el delito que se está investigando, en este caso en concreto, a Vladimir Cerrón y a otros integrantes del Partido Perú Libre, así como también se exige que la prognosis de pena, es decir, la posible pena que se vaya a imponer luego de la culminación del proceso, sea superior a los 4 años de pena de libertad, que en el caso en concreto, pues, de manera holgada se cumpliría con dicho presupuesto, toda vez que estamos frente a un concurso, tanto por el delito de lavado de activos como el delito de organización criminal. Y por último, se exige, y considero yo el requisito más importante, es el de peligrosismo procesal, que tiene una vertiente de peligro de fuga o una vertiente también de peligro de obstaculización. Adicionalmente, la Corte Suprema también ha establecido que se tiene que establecer o se tiene que evaluar la proporcionalidad de la pena, tanto en su necesidad, en su proporcionalidad en sentido estricto, y también el plazo, ¿no? El plazo que para este caso el Ministerio Público está solicitando 36 meses, que es el plazo máximo para estos casos de criminalidad organizada. Hay situaciones similares que se presentan en este tipo de investigaciones y solicitudes por parte del Ministerio Público. Recordemos lo que sucede con el caso de la agrupación Fuerza Popular, ¿no? En su momento, la Fiscalía también señalaba que se había establecido una organización criminal que se había enquistado presuntamente al interior de esta agrupación. ¿Es similar el argumento que actualmente se sostiene por parte de la Fiscalía en lo que se refiere al señor Vladimir Cerrón y la agrupación Perú Libre? Sí, lo que sucede aquí es que no hay que olvidar que tanto en ambos casos, como el caso de la señora Keiko Fujimori y el caso de Vladimir Cerrón, están investigándose principalmente por estos delitos de organización criminal y están investigándose por el delito de lavado de activos provenientes o a consecuencia de recabar fondos con la finalidad de solventar los gastos propios del partido como tal. Recordemos que en el caso de Vladimir Cerrón, que es el tema que nos trae aquí a esta entrevista, es que a consecuencia de los actos ilícitos, entiéndase a consecuencia de actos de corrupción que se habían desempeñado, se había realizado en el gobierno regional de Junín, estos dineros ilícitos habrían sido parte del financiamiento de la campaña del señor presidente Pedro Castillo en la actualidad. Por tal razón es lo que se evalúa o lo que se va a evaluar es cómo es que existiría vinculación entre los dineros presuntamente ilícitos y la incorporación de estos a la campaña electoral del partido gobierno, ¿no? Bueno, de quien era el partido gobierno. Claro, y eventualmente, digamos que si el proceso continúa de investigación, porque eso todavía está en marcha, de hecho la prisión preventiva, muchas veces la mayoría de personas confunden como si fuera ya una sentencia, pero es una medida, como usted bien ha señalado, de restricción de derechos fundamentales para salvaguardar la investigación que se desarrolla por parte del Ministerio Público. Pero si eventualmente se estableciera por parte ya del Poder Judicial en un juicio que hubo estos delitos, que existieron estos delitos, tanto de organización criminal como de lavado de activos, ¿qué alcance podría tener, por ejemplo, en el tema de la propia agrupación Perú Libre, porque tiene relación, según lo que usted señala, y eventualmente también, digamos, con la
presencia del propio presidente de la República, ya ahora en Palacio de Gobierno, porque si bien es cierto, el presidente ya no está en esta agrupación, pues llegó a través de este partido político. Sí, claro. Acá hay que tomar en consideración que los partidos políticos, como cualquier, digamos, persona jurídica en general, puede tener una consecuencia de la posible sentencia condenatoria a cabo de un proceso penal. Esto evidentemente va a estar supeditado a que el Ministerio Público incluya a la propia organización política dentro del proceso como tal. Si no, recordemos que en estos casos necesariamente tiene que darse una solicitud por parte del Ministerio Público al órgano jurisdiccional para que se comprenda a la persona jurídica, en este caso al partido político. De lo contrario, no va a tener ningún efecto como tal la sentencia frente a esta, digamos, partido político. Ya han habido casos, de repente usted puede tener mejor memoria que yo, respecto a pedidos de esta naturaleza por parte del Ministerio Público hacia partidos políticos, ¿no? La inhabilitación del propio partido frente a una situación que podría comprometerle en estos presuntos delitos. El Código Penal comprende y establece las medidas accesorias que se pueden imponer a las personas jurídicas, en este caso organizaciones políticas. Sin embargo, hasta la actualidad, de lo que yo conozco, no hay propiamente una sentencia en contra de una organización política establecida. Me refería a una solicitud por parte del Ministerio Público, no sentencia, sino haber incluido una agrupación política. Por supuesto. Para que se incorpore una organización política dentro del proceso penal, se necesita, pues, que el Ministerio Público solicite al órgano jurisdiccional la incorporación de esta organización como sujeto pasivo del proceso. Y a partir de ahí se pueden pedir o se pueden solicitar por parte del Ministerio Público alguna consecuencia accesoria, que es lo que establece el Código Penal, en caso se alcance una responsabilidad como tal. De lo contrario, no va a ser posible. ¿Qué factores deben configurarse para que se pueda establecer el delito de organización criminal? A ver, el delito de organización criminal establece a través de su desarrollo jurisprudencial y doctrinal varios supuestos que, por ejemplo, lo distingue de la banda criminal. La principal es la estructura, es la jerarquía. ¿Sí? Se exige, por ejemplo, en la organización criminal que deben existir de 3 a más personas, que estas 3 o más personas cumplan un rol específico o tengan una distribución de funciones dentro de la organización criminal, pero sobre todo se exige una estructura y una permanencia de la organización, que es distinta a lo que se puede conocer en una banda criminal, donde posiblemente no hay una estructura jerarquizada y no hay una permanencia en el tiempo. Eso es lo que distingue una organización criminal y una banda criminal. Digamos, un accionar sostenido en el tiempo. Así es, así es. Estos requisitos de manera, digamos, copulativa deben el Ministerio Público en principio imputar, acreditar y posteriormente en un juicio oral debatirse y evaluar por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? Para imposición de esta medida de sentencia en caso se llegara hasta... Claro, y en el caso particular, el señor Vladimir Cerrón, lo que establece el Ministerio Público es que él era, digamos, la cabeza de esta organización. Claro, se entiende que el señor Vladimir Cerrón, a ser la persona principal del partido, era pues quien habría, digamos, ideado, organizado, valga la redundancia, esta organización criminal para, como justo lo señalaba hace un momento el Ministerio Público, enquistar a las bases o personas que estaban vinculadas a la organización criminal para poder, bajo esta dirección y este poder que ya tenían dentro del gobierno regional de Junín, realizar estos actos ilícitos, ¿no? Que era pues captar, recibir dinero para poder financiar la posterior campaña del gobierno presidente. Y en el caso del lavado de activos, ¿qué elementos se deberían configurar para poder finalmente levantar o sostener una acusación de esa naturaleza y eventualmente ser sentenciado por un delito de estas características?
Recordemos que el delito de lavado de activos es aquel delito en el que el autor lo que pretende es lavar lavar el dinero procedencia de una actividad ilícita, ¿no? En ese caso, bajo los criterios de imputación del Ministerio Público, lo que habría sucedido en este caso es, por ejemplo, en el gobierno regional se entiende que habría estado cobrando en la Dirección de Transporte, cobrándose sumas de dinero para la obtención de brevetes. Este dinero, que sería parte de un delito de corrupción de funcionarios, tendría que ingresar al proceso como tal de lavado de activos, que es el caso que se está desarrollando en la audiencia, y a partir de ahí, evidentemente aparejando de otros elementos de convicción, en este caso el señor coordinador Vela ha señalado que el Ministerio Público, por ejemplo, tiene una cantidad significativa de elementos de convicción, aproximadamente 300. Entonces, esos son los requisitos, el requisito principal que se debe sostener por parte del Ministerio Público para que, digamos, dentro de su tesis pueda encuadrar el delito de lavado de activos. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias. El doctor John Rodríguez, abogado penalista, ha conversado con nosotros. Son las 3:35 de la tarde. Amigos, vamos a hacer una